A lo largo de los años vimos varias películas relacionadas con barcos, pero la que rompió todo y arrasó con la taquilla fue Titanic, de James Cameron. Como era de esperarse, el éxito de Titanic desató una ola de películas idénticas queriendo subirse al mismo barco, y una de ellas fue Britannic, una película con un CGI nefasto y ridículo. Por eso, en el video de hoy vamos a repasarla de punta a punta. Haremos el resumen completo de la película y, al mismo tiempo, vamos a destrozar todos los errores históricos absurdos que tiene adentro esta joyita que hoy en día está prácticamente sepultada en el olvido. Todo el mundo conoce al Titanic, el colosal transatlántico de la clase Olympic de la White Star Line que fue anunciado como insumergible y que, en su viaje inaugural en abril de 1912, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, desatando una de las mayores tragedias marítimas de la historia al no contar con suficientes botes salvavidas y llevarse la vida de más de 1.500 personas. Una leyenda trágica que se mantuvo en las sombras del lecho marino a casi 4.000 metros de profundidad hasta que, en 1985, la expedición dirigida por Robert Ballard y Jean Louis Mitchell, logró encontrar sus restos, reavivando una fascinación global que alcanzó su clímax con la película de James Cameron en 1997, la cual desató una ola furiosa de estudios queriendo imitar ese éxito con clones de bajo presupuesto, entre los cuales destacó Britannic, una película que hoy descansa en el olvido y que, para entenderla, exige conocer el lore profundo de su protagonista. El tercer hermano de la saga, cuya construcción comenzó en los astilleros Harland and Wolff de Belfast en 1911 bajo estrictas lecciones aprendidas tras la catástrofe del Titanic, incorporando un doble casco reforzado, mamparos estancos mucho más altos y enormes pescantes de botes tipo pórtico capaces de lanzar salvavidas incluso con el barco escorado, un gigante que fue bautizado originalmente como Gigantic, pero que, tras el desastre de su antecesor, fue sutilmente rebautizado como Britannic. Un transatlántico que jamás llegó a cumplir su función comercial de lujo ya que, con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue requisado por la Marina Real Británica, pintado de blanco con imponentes cruces rojas y convertido en un buque hospital militar encargado de navegar hacia el Mediterráneo para rescatar soldados heridos, hasta que el 21 de noviembre de 1916, mientras surcaba el canal de Kea en el mar Egeo, pasó lo impensable. Pero no nos adelantemos porque ahora sí pasamos a la peli. Quiero aprovechar este pequeño momento y decirles a los que llegaron hasta este punto del vídeo que somos un canal emergente y de a poco vamos a ir subiendo vídeos variados, no solo de película, sino de múltiples temas y, si no quieres perderte de todo eso, nos gustaría que nos ayudes con una suscripción y un likecito, eso nos ayudaría una banda. Ahora sí, sigamos con Britannic. Nos trasladamos al 12 de noviembre de 1916, en los muelles de Southampton. El Britannic está preparándose para partir y, entre las personas que van a embarcar, se encuentra Lady Lewis, esposa del embajador británico en Grecia. Viaja con sus dos hijos, William y Sarah, y con Vera Campbell, quien aparentemente es la institutriz de los niños. Los pasajeros llegan en una pequeña embarcación y son recibidos por Townsend, el primer oficial del Britannic. Él intenta tranquilizarlos y les presenta el barco prácticamente como un hogar flotante. Incluso hace referencia a las modificaciones realizadas después del desastre del Titanic, dando a entender que el Britannic es una embarcación extremadamente segura, casi imposible de hundir. La frase tiene bastante ironía teniendo en cuenta lo que sabemos que va a ocurrir. Mientras los pasajeros están llegando, la película corta a otro punto del puerto. Un automóvil se detiene junto a un almacén y del vehículo baja un hombre vestido como capellán. Pero el hombre no llega muy lejos. Dos agentes alemanes lo atacan y lo asesinan. Entonces aparece otro sujeto, interpretado por Edward Atherton. Este hombre sube al automóvil y habla con el conductor, que también forma parte de la operación alemana. Acaba de ocurrir algo fundamental para toda la historia. El verdadero capellán ha sido eliminado y un agente alemán va a ocupar su lugar. Volvemos al Britannic. Mientras el capitán Charles Barrett conversa con Townsend, los dos hablan sobre la particular situación del barco. Barrett incluso hace una observación sobre lo extraño que resulta estar al mando de algo que parece un enorme crucero convertido en una especie de guardería flotante. En ese momento Lady Lewis, sus hijos y Vera finalmente suben a bordo. Sin embargo, apenas Vera pisa el barco comienza a sentirse mal y termina desmayándose. La llevan con el Dr. Baker, quien se ocupa de examinarla.
Cuando recupera el conocimiento, Baker intenta averiguar qué le pasó y le pregunta si ya ha viajado anteriormente por mar. Vera responde que sí, aunque todavía no conocemos el verdadero motivo por el que el barco parece afectarla tanto. Después de salir de la consulta médica, Vera no vuelve inmediatamente junto a Lady Lewis. En cambio, se dirige directamente hacia el puente y solicita hablar con el capitán Barrett a solas. Barrett le responde que cualquier cosa que tenga que decir puede decirla delante de Townsend. Entonces Vera saca un sobre que lleva una marca de Top Secret. Ahí cambia completamente nuestra percepción del personaje. Vera no es una institutriz común, es una agente de inteligencia británica infiltrada. Vera le explica a Barrett que el servicio de inteligencia sospecha que hay un agente alemán a bordo del Britannic. Su misión es identificarlo antes de que pueda llevar a cabo cualquier operación contra el barco. Barrett, naturalmente, no está particularmente convencido. Le parece absurdo pensar que alguien quiera atacar un barco hospital. Vera le explica que los alemanes creen que el Britannic está transportando municiones. Barrett se molesta y prácticamente le deja claro que aquello es absurdo. El barco lleva algunos armamentos, pero son armas destinadas a proteger la embarcación ante posibles problemas, no un cargamento secreto de municiones. Barrett finalmente le pone una condición. Vera tendrá hasta que el barco llegue a Nápoles, donde deben repostar, para encontrar al supuesto espía. Si para entonces no ha descubierto nada, Barrett se pondrá en contacto con el almirantazgo y hará que la desembarquen. Vera acepta. Sale del puente y se encuentra nuevamente con los niños. William y Sarah están jugando con una manguera contra incendios y haciendo bastante desastre. Vera decide aprovechar la situación. Les cuenta que está buscando piratas y que podrían ayudarla a encontrarlos. Los niños se entusiasman inmediatamente y empiezan a recorrer el barco buscando a esos supuestos piratas. Durante esta búsqueda ocurre uno de los primeros encuentros importantes. William choca con el hombre que vimos anteriormente en el puerto. El falso capellán se presenta ante ellos como Reynolds. Habla un inglés perfecto y se comporta de manera tranquila y educada. Los niños le cuentan que están buscando piratas y Reynolds decide seguirles el juego, ofreciéndose incluso a ayudarlos. Vera todavía no sabe quién es realmente ese hombre. Mientras tanto, el Britannic abandona Southampton. Arrancamos con la primera gran pifiada de la película. Nos meten una trama de espías alemanes infiltrados y un supuesto cargamento oculto de armas y municiones que el buque estaría transportando en secreto. Pero en la realidad, esto es totalmente falso, ya que los buques hospital de la Cruz Roja cumplían estrictamente las normas y jamás llevaron contrabando militar, una teoría desmentida por historiadores y expediciones reales. Y a todo esto, la película mete a un montón de pasajeros civiles que no pintaban nada en un buque médico, y para coronar este arranque lleno de humo, nos muestran al Britannic zarpando de noche con una estética súper misteriosa, cuando en la vida real el gigante zarpó a plena luz del día, más precisamente a las 14:23 en su partida desde Southampton, y no bajo las sombras como nos quiere vender. Estos son los errores que pasaron hasta ahora. Quiero avisar que en este video, no vamos a meter todos los errores porque si no el video sería larguísimo, hablaremos de las más obvias y controversiales, de ese modo no nos abrumamos tanto. Un ejemplo de lo que me refiero es que hasta los compartimentos del barco están mal posicionados en la película, pero como dije, sería un repapelón explicar todo eso así que lo dejamos pasar. Ahora sí, sigamos con el papú resumen. En otro sector del barco, Lady Lewis es atendida por el Dr. Baker debido a una lesión que arrastra. Durante la conversación, Lady Lewis comenta que hay algo que le resulta extraño. Vera no es su institutriz habitual. No entiende por qué precisamente ella ha sido asignada para acompañarla a Grecia. Baker tampoco parece tener una explicación clara. Y mientras los pasajeros empiezan a acomodarse, la tripulación realiza una reunión relacionada con el funcionamiento del barco. Después de esta reunión, Reynolds comienza a moverse por zonas más restringidas. El supuesto capellán baja hacia las salas de máquinas. Allí comienza a investigar el funcionamiento del barco y descubre información que va a resultar fundamental para sus planes. Entre otras cosas, descubre que las puertas de los compartimentos estancos se abren 2 veces al día durante aproximadamente 15 minutos. Para cualquiera que no tenga malas intenciones, esto podría ser simplemente información técnica. Para un saboteador que está intentando averiguar cómo hundir una embarcación, es una información extremadamente útil. Mientras está allí abajo, Reynolds conversa con uno de los fogoneros, Evans. El trabajador le cuenta que su hijo está muy enfermo y que su estado empeora cada día. Reynolds escucha atentamente. La conversación parece casual, pero el alemán está haciendo algo que se volverá importante más adelante.
Está conociendo a los trabajadores, sus problemas y sus posibles puntos débiles. Mientras tanto, Vera sigue intentando descubrir al infiltrado. Pero la investigación no es sencilla. Está rodeada de personas y cualquiera podría estar escondiendo algo. La película también comienza a desarrollar la relación entre Vera y Lady Lewis. En una conversación, Lady Lewis intenta conocer mejor a la mujer que está acompañándola. Incluso le pregunta si es una de esas mujeres modernas que buscan ser iguales a los hombres, tener derecho al voto y hacer cosas que tradicionalmente se consideraban propias de los hombres. Vera responde con ironía que, si pudiera votar, lo haría por una ley que prohibiera fumar puros. Lady Lewis se muestra de acuerdo con la idea, aunque ambas saben que semejante cambio todavía parece bastante improbable en aquella época. Este tipo de conversación sirve para mostrar que Vera tiene una personalidad muy diferente a la de Lady Lewis. Vera es mucho más independiente y no parece dispuesta a aceptar simplemente el papel que la sociedad espera de ella. Mientras tanto, Reynolds continúa investigando. El alemán descubre que el Britannic realmente lleva armas a bordo. Pero desconoce la verdadera razón por la que el capitán las ha llevado. Desde su perspectiva, esto confirma las sospechas alemanas. Los británicos están utilizando un barco hospital para transportar armamento. Y eso cambia sus planes. Su misión no consiste únicamente en asesinar a alguien o provocar una explosión. Reynolds quiere tomar el control del barco y utilizarlo como prueba de que los británicos están abusando de la protección de la Cruz Roja. La intención es llevar el barco hasta un puerto neutral para que pueda ser inspeccionado. Para conseguirlo, comienza a aprovechar el descontento de algunos trabajadores irlandeses que se encuentran a bordo. En plena Primera Guerra Mundial existe un fuerte conflicto político entre Irlanda y el Reino Unido, y Reynolds intenta utilizar ese resentimiento para provocar un motín. La idea es que los trabajadores se rebelen y ayuden a tomar el control del barco. Pero el plan empieza a complicarse. Vera y otros miembros de la tripulación terminan interfiriendo y el intento de tomar el barco fracasa. La situación llega a ponerse bastante violenta y Vera demuestra nuevamente que está mucho más preparada de lo que parece. Esto también provoca un cambio en la manera en que Barrett la percibe. Hasta ese momento el capitán no estaba especialmente contento con tener a una agente de inteligencia recorriendo su barco, y además cuestionaba constantemente sus métodos. Vera termina enfrentándolo y dejando claro que sabe perfectamente lo que está haciendo. En una de sus discusiones, Barrett prácticamente le recuerda que debería comportarse de acuerdo con su condición de mujer. Vera entonces le responde preguntándole si el problema que tiene con ella se debe a que es una agente de inteligencia o simplemente a que es una mujer. Barrett intenta mantener su autoridad, pero Vera deja bastante clara su posición. Poco a poco, Vera comienza a ganarse el respeto de la tripulación. Pero mientras ella se acerca a descubrir al espía, ocurre algo que complica todo. Reynolds empieza a enamorarse de ella. Y Vera también comienza a sentir algo por él. Ambos pasan cada vez más tiempo juntos. Conversan sobre la guerra, sus vidas y sus experiencias personales. Vera incluso llega a preguntarle si está casado. Reynolds le responde que no, aunque dice que envidia a las personas que sí lo están. La conversación parece completamente inocente, pero para el espectador existe una enorme contradicción. Vera está hablando con el hombre que lleva todo el viaje buscando. Vera también carga con un pasado traumático. La película revela que ella es una superviviente del hundimiento del Titanic y que perdió a su marido en aquel desastre. Por eso, el hecho de estar nuevamente a bordo de un gigantesco transatlántico relacionado con el Titanic tiene un peso emocional enorme para ella. La relación entre Vera y Reynolds continúa avanzando hasta que ambos terminan teniendo relaciones. Y es después de ese momento cuando la situación comienza a derrumbarse. Vera empieza a recordar pequeños detalles relacionados con Reynolds. Entre ellos, algo que parece insignificante pero que termina siendo la pista definitiva. Un botón que falta en su chaleco. Vera recuerda que Reynolds había perdido ese botón durante uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar anteriormente. La pieza encaja. El hombre que se presenta como Reynolds no es quien dice ser. Vera descubre que él es el espía alemán. Intenta alertar al Dr. Baker, pero Reynolds descubre lo que está haciendo antes de que pueda poner en marcha la alarma. La situación se vuelve completamente diferente. Reynolds deja de fingir. Finalmente revela su verdadera identidad. Ernst Tillbach, un agente alemán. Vera comprende que el hombre con quien acaba de mantener una relación es precisamente el enemigo que llevaba todo el viaje intentando encontrar. Baker intenta intervenir, pero Ernst está armado.
El doctor intenta enfrentarlo y Ernst termina disparándole, matándolo prácticamente en el acto. Vera intenta detenerlo, pero no consigue hacerlo. Ernst escapa hacia las partes inferiores del barco. Ahora ya no necesita continuar con su fachada. Su identidad ha sido descubierta, pero su misión todavía no ha terminado. Y entonces decide pasar al último recurso. Ernst prepara una bomba casera y se dirige hacia una zona crítica del Britannic. Y para seguir sumando delirios, pasamos a la segunda gran pifeada. Tengo que aclarar que en la creación del guión del vídeo, me olvidé de mencionar situaciones claves del lore de la película, pero se los resumo brevemente y hasta es más cómodo para mí. Primero, toda la subtrama de los espías a bordo. Primero arranca el misterio con Reynolds descubriendo las supuestas armas ocultas, pero como casi lo manda al frente el fogonero que tenía el hijo enfermo que vimos antes de las salas de calderas, el propio Reynolds termina silenciando al pobre hombre sin ningún tipo de filtro. Después, nos muestran que Reynolds está en contacto por radio con un submarino alemán que acecha al Britannic desde la distancia esperando las indicaciones de Reynolds para tirarle un torpedo. Posteriormente, después de varias horas de peli, vuelve a aparecer el submarino y sin las indicaciones de Rey, decide cometer crimen de guerra y tirarles una salva de torpedos, desatando una secuencia donde el transatlántico esquiva los ataques a puro volantazo, y disparos, sí, disparos contra un torpedo, cosa imposible de hacer en la vida real pero bueno, ¿qué más da? En la misma secuencia el U-Boat termina hecho pelota porque aparece mágicamente un crucero de batalla británico que le suelta cargas de profundidad y lo manda al fondo. Más adelante, cuando el barco hace su escala en Nápoles, es el propio Reynolds quien se encuentra con un tipo que le entrega un explosivo para continuar con el sabotaje. Vera ve ese encuentro y sus sospechas sube todavía más. Hablando de Vera, también en una escena, los altos mandos británicos de Vera se reúnen discutiendo si Vera era realmente la indicada para la misión, hasta que uno de ellos se escuda diciendo que su mejor hombre no estaba disponible y por eso la mandaron a ella. Una ridiculez de manual, pero bueno, qué sé yo XD. Una vez aclarado las pifeadas, sigamos con la trama. El barco continúa navegando mientras la tripulación todavía desconoce la magnitud del peligro que está a punto de producirse. Finalmente, Ernst provoca una explosión. El casco del Britannic queda gravemente dañado. Se abre un enorme agujero en la zona de proa, hacia el lado de babor, y el agua empieza a entrar violentamente. La situación se transforma en cuestión de minutos en una catástrofe. El capitán Barrett comprende que el barco está seriamente comprometido y ordena comenzar las operaciones necesarias para salvar a los pasajeros. Pero todavía intenta hacer algo para evitar el hundimiento completo. La isla de Kea está relativamente cerca y la tripulación intenta llevar el Britannic hacia ella para encallarlo y mantener parte del barco fuera del agua. Sin embargo, la maniobra termina empeorando la situación porque el agua comienza a entrar todavía más rápidamente. Mientras la tripulación intenta organizar la evacuación, Vera se encuentra con un problema mucho más personal. William ha desaparecido. Uno de los hijos de Lady Lewis no está entre los pasajeros que están siendo evacuados. Vera comienza a buscarlo. Y acá ocurre una de las situaciones más curiosas de toda la película. Ernst decide ayudarla. A pesar de que acaba de sabotear el barco y matar al Dr. Baker, el hombre que ahora sabemos que es el responsable de la tragedia ayuda a Vera a encontrar al niño. Finalmente encuentran a William. Vera y Ernst consiguen llevarlo hasta un bote salvavidas y ponerlo a salvo. Pero cuando parece que el niño ya está fuera de peligro, ocurre otra explosión. Ernst queda atrapado dentro de una zona que comienza a inundarse. Vera podría escapar. Podría simplemente dejarlo ahí y permitir que el hombre que destruyó el Britannic muera ahogado. Pero no puede hacerlo. Vuelve por él. Vera consigue ayudarlo a escapar y ambos comienzan a atravesar el barco en busca de una salida. El Britannic está cada vez más inclinado. Los pasillos comienzan a llenarse de agua. Vera y Ernst tienen que atravesar habitaciones inundadas, corredores, conductos y diferentes espacios internos del barco. En algunos momentos directamente tienen que nadar para poder continuar. Y acá la película cambia completamente de tono. Lo que comenzó como una historia de espionaje se convierte en una película de supervivencia. Vera y Ernst ya no son simplemente una agente británica y un espía alemán. Son dos personas atrapadas dentro de un barco que está muriendo. Finalmente consiguen alcanzar una salida hacia el exterior y llegan hasta un bote salvavidas. Pero todavía no están a salvo. El bote continúa unido al Britannic mediante los pescantes. Mientras intentan escapar, observan cómo otra embarcación se acerca demasiado a las enormes hélices del barco. La situación se vuelve desesperante. El bote termina siendo arrastrado hacia las hélices y es destruido junto con sus ocupantes. Vera y Ernst comprenden que incluso abandonar el Britannic puede ser mortal. Finalmente llegan hasta otro bote. Pero Ernst comprende que tampoco puede escapar con Vera.
Entonces toma una decisión. Consigue una cuerda conectada con otro bote salvavidas y la utiliza para ayudar a Vera a alejarse del barco. Vera quiere quedarse con él. Ya sabe quién es. Sabe que es alemán. Sabe que fue responsable del sabotaje. Sabe que mató a Baker. Pero también sabe que Ernst acaba de ayudarla a encontrar a William y que regresó para salvarla cuando podría haberla dejado morir. Ernst finalmente la ata y la lanza hacia el mar. Vera queda separada de él. Y entonces Ernst corta las cuerdas que todavía lo mantienen conectado al barco. Vera intenta alejarse, pero observa cómo Ernst queda atrás. El Britannic continúa hundiéndose. Las enormes hélices siguen girando. Ernst termina siendo arrastrado hacia ellas. Y muere. Vera observa impotente desde el agua. El hombre al que había subido al barco buscando como enemigo terminó convirtiéndose en alguien por quien ella arriesgó su vida. El Britannic comienza a inclinarse cada vez más hasta que finalmente desaparece bajo la superficie. Después del hundimiento, los supervivientes permanecen en los botes mientras esperan ser rescatados. Vera está completamente devastada. Un oficial se acerca a ella y habla sobre lo ocurrido con Ernst. Vera queda contemplando el mar. Y entonces la película cierra con ella recitando un fragmento de un poema de Lord Byron, perteneciente a las peregrinaciones de Childe Harold. Poco después aparece un buque de guerra que llega para rescatar a los supervivientes. Y así termina Britannic. Y para cerrar con broche de oro, pasamos a la tercera gran pifeada. El momento cumbre del hundimiento, empezando por desmentir la gran mentira de que el barco fue alcanzado por un torpedo, ya que en la realidad el desastre se originó al chocar contra una mina submarina colocada por el U-73, y a partir de ahí la película destruye por completo las leyes de la física, la lógica y la historia real con una seguidilla de errores insólitos que desafían todo sentido común. Para empezar, nos muestran que la explosión del impacto ocurre en la banda de babor, cuando en la realidad ocurrió en estribor. Y por si fuera poco, mandan la burrada de que la explosión de los motores ocurre en una parte de la proa, cuando los motores y las salas de máquinas están bien atrás, en la popa del barco. Después de eso, el agua llega a las calderas provocando una supuesta explosión apocalíptica que destruye la propulsión, pero un rato más tarde, de la nada y por obra de magia cinematográfica, las gigantescas hélices siguen girando a toda velocidad como si nada. Lo más desquiciado es que esto lo usan como un recurso bajísimo de guión para que el espía alemán muera trágicamente troceado por las palas al caer al agua. Además, te meten errores temporales absurdos. Mientras que en la realidad el barco chocó contra la mina a plena luz del día, a eso de las 8:12 de la mañana, la película te encaja que el desastre arranca de madrugada y todo termina recién cuando amanece. Un papelón histórico y técnico de principio a fin. Y así, llegamos al final de esta travesía de delirios. Quiero decir una verdad, a mí la película me gustó y me entretuvo, pero aclaro que puede ser que debido a que siempre fui fanático del Titanic y del Britannic, y ni hablar del Olympic, desde muy chico me fascinó la historia de los tres y creo que por eso le tengo cariño a esta peli. Obviamente que si analizamos la película a fondo como hicimos en este video, la película tiene sus cuantos errores delirantes que para un friki seguro le hierva la sangre, pero se puede entender al nivel bajo de presupuesto y de ingeniería que se usó en la creación de la peli. Como casi todos los telefilm de este calibre, quedó muy olvidado y opacados por otras películas y generando que se termine sepultando en el olvido, pero sigue cumpliendo su propósito, el cual es el entretener. Pero nada, quiero agradecer a los que se quedaron hasta este punto del vídeo y pedirles que si les gustó este análisis, nos los dejen saber en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo.